muy particular en mi mente y le dije al Señor, estaba pensando y dije, realmente, ¿qué fruto tengo para Dios? ¿Qué fruto le estoy dando y le estoy llevando a Dios? Esta idea empezó a inundar un poco mi mente y entendí algo muy, muy importante que nos dice el Señor, que está en Mateo 24, en Mateo 12, de Mateo 24, perdón, 12, del 33 al 35. Mateo 12, del 33 al 35. Dice: o hacer el árbol bueno y su fruto bueno, o hacer el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Esta palabra, hermanos, que cuando lo escuché, realmente el Señor te pone y te dice escoger realmente si le quieres servir a Él o a quién le vas a servir. Ahora, hermanos, les invito rápido a que busquen Mateo 24, del 30 al 33. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviarán a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca las puertas. Hermanos, lo que les quiero compartir es que tenemos una gran bendición, conocemos la verdad, podemos estar injertados en el buen olivo, en la vid verdadera, podemos tener al Espíritu Santo con nosotros, pero ¿de qué nos sirve si no lo compartimos con otros? Si no compartimos la misericordia de Dios, si no compartimos su amor, si somos estériles, porque realmente la única cosa que al Señor no le agradó fue la higuera estéril. Y la higuera estéril la encontramos cuando el Señor habla de higuera, la encontramos en Marcos 11, 14. Marcos 11, 14. Entonces Jesús le dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Y en el 20 dice: y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque es de cierto os digo, que cualquiera que dijera a este monte: quítate y échate en la mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. A mí esto me hace ver, hermanos, que realmente la fe, la fuerza y la fortaleza está en la oración. El poder de Dios se maximiza, el poder de Dios crece cuando oramos. Nuestra fortaleza, nuestra paz, nuestro fruto, que es lo importante, lo que queremos entregar a Dios, que es lo importante, crece cuando estamos en oración. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Ahora, hermanos, les pregunto, el objetivo de que ustedes conozcan a Cristo, ¿cuál es? Ustedes conozcan la verdad, ¿cuál es? ¿Cuál? Servirle uno. ¿Cuál es el objetivo de que estemos injertados en la vida verdadera? ¿Qué es lo que quiere el Padre? Ayer nos preguntaba la hermana y nos decía, los que vinieron ayer, que cuando Jesús dice tengo hambre, cuando el Señor resucitó y nos dijo tengo hambre,
¿Qué significaba que Jesús tuviera hambre? ¿Se acuerdan? Lo vimos ayer. Bueno. La palabra estaban preparados, que sabían que era lo que iba a predicar. Tenían que hablar de las personas. Exactamente, lo que le vamos a llevar a Jesús. Cuando Jesús resucita glorificado, les pregunta a sus discípulos: ¿tenéis algo de comer? Y tiene hambre. Entonces, ahí estamos nosotros. Estamos en la vid, somos parte de la higuera. Pero si no damos frutos, si no nos reproducimos, cuando nos pregunta el Señor: aliméntame, ¿qué le vamos a poder dar? ¿Qué le vamos a poder llevar y decirle: toma, esto hice para ti? Por eso dice la palabra: hacer frutos dignos de arrepentimiento. El objeto es reproducirse. Si tienes la unción, cumple con la comisión. ¿Cuál es la comisión? Ir y hacer discípulos. ¿Qué vamos a alimentar? ¿Qué les vamos a dar para que coman? Está en Gálatas 5, 22, 25. 5, 22 al 25. ¿Ya lo tienen? Gálatas 5, 22 al 25. Dice la palabra: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces, hermanos, todos los frutos, estos son los frutos que verdaderamente quiere Dios que llevemos. Si no tenemos estos frutos, hermanos, hay que analizarnos. Hay que analizar nuestras vidas. Hay que entender qué es lo que nos está apartando de Dios. Y si estamos injertados en Él, alimentémonos de Él. Si estamos en la vid verdadera, si estamos siendo lo que Dios realmente quiere que seamos, entonces llevemos estos frutos a las demás personas, porque dice cuando el Señor nos diga: tuve hambre y me alimentaste, tuve sed y me diste de beber. Estos son los frutos, que llevemos amor a nuestro prójimo. ¿Cuál es la única regla que tenemos máxima? Amar a tu prójimo como a ti mismo. Es la única regla que tenemos. Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, llevar amor, llevar gozo, que la gente vea el gozo en nosotros, paz. Si no hay paz, si ven a un hijo de Dios que está atribulado, afligido, y se lo digo para mí, por vergüenza mía, que muchas veces me han visto a mí muy mal, y en muchas ocasiones eso ha impedido que pueda alcanzar a mi familia. Mi hermano me pregunta: ¿por qué? ¿Qué te pasa? ¿Por qué te ves así? Y yo no puedo decirle de cosas que a veces él no puede entender, no porque no pudiera, sino porque son muchas cosas que me están pasando y no estoy reflejando los frutos del Espíritu Santo. Y no tengo excusa. ¿Por qué? Porque conozco la verdad, conozco quién es el Salvador, conozco quién murió por mis pecados. Entonces no tengo excusa, y nadie tenemos excusa de no hablar, de no decir la verdad, de no amar a nuestro prójimo. Y por último, porque ya lo hice, ya lo leí, eran más de hecho, Juan 15, 2 al 12. Cuando lo tengan, digan a mí, por favor. 15, 2 al 12. Dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. ¿Para qué? Correcto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí. Hermanos, este versículo me ha hablado mucho de las doctrinas torcidas que dicen que la salvación no se pierde. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid,
también vosotros si no permaneces en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él. Este lleva mucho fruto, porque separados de mí, ¿qué dice? Nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permaneces en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis. Ya vimos en qué, en la oración. Y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así. ¿Qué? ¿Qué necesitamos llevar nosotros, hermano? Frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cuál es la gran comisión? Ir y predicar el Evangelio a todas las naciones. No se preocupen, no tienen que ir a todas las naciones. Aquí está Cosgaya, aquí está Sierra Papacal. No tienen que ir a todas las naciones. Sus vecinos, exactamente. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y vamos al 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. No basta con solo hablar de Cristo, no basta con solo decirles a las personas o hablarles. Nuestra comisión está en reproducirnos. Lo que nos manda el Señor es que hagamos discípulos, que hagamos seguidores de Él, fieles a su palabra, que busquen la verdad, que sigan la verdad. Eso es lo que quiere Dios que hagamos nosotros. Y a mí a veces, hermanos, a veces me da temor. Les digo en el nombre de Jesús, me da temor. Porque no sé si estoy haciendo lo que quiere Dios realmente, si le estoy llevando el fruto que Él quiere. Esto me da temor, porque dice que todo pámpano que no lleva buen fruto será cortado. Esto es para analizar. Y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os dé. Ahora, hermanos, una pregunta. Sé que llevar la palabra de Dios no es fácil. Muchas personas dice la palabra que será como en los tiempos de Noé. Ahora lo vemos en todos lados, una generación incrédula que no cree a Dios, que prefiere creer en la filosofía, en la ciencia, no, yo qué sé, los astros, yo qué sé. No creen a Dios. Y estamos en los tiempos como en los tiempos de Noé. Se percibe una incredulidad enorme en los aires. Nadie quiere creer en Dios. Pero para eso estamos nosotros, como luz en medio de una generación maligna, como lámpara que alumbra todo hasta que llegue el lucero de la mañana, hasta que llegue el alba, la luz, como luminares en el mundo. Entonces, hermanos, dice la palabra: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, porque por eso el mundo os aborrece. Si al Señor, por decir la verdad, lo aborrecieron, no esperemos menos. Y si, como también dice Pablo, si yo por decirles la verdad me he vuelto su enemigo, y Pablo creen que no amaba a su iglesia. Pablo lloraba por su iglesia. Pablo lloraba porque no querían arrepentirse. Dice que con lágrimas Pablo escribía las cartas de los que no querían arrepentirse. Y por último, ya voy a terminar. Filipenses 2, 13, 14. Ya para darle lugar al hermano. Filipenses 2, Filipenses
2, 13 y 14. Filipenses 2, 13 y 14. ¿Lo tienen? Dice, porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Entonces, hermanos, aquí tenemos una clave. Dios produce el querer como el hacer en nosotros. Y también cuando me topé con este versículo, me di cuenta de algo que era lo que fue clave. Si Dios produce el querer como nosotros, porque sé que lo va a producir en ustedes, el querer llevar la palabra, el querer compartir del amor de Dios, porque el amor echa fuera el temor, porque el amor cubrirá multitud de pecados, porque el amor de Dios sobrepasa todo entendimiento. Ahora, Él produce el querer como el hacer. Y es ahí donde me topé con mi dilema. Tal vez, no sé si ustedes lo tengan, pero si Dios ya produjo el querer, es hora de que le pidamos que termine el hacer. Si Dios ya empezó a hacer la obra en nosotros, si ya puso, háblale a esta persona, háblale de Cristo. Porque también dice la palabra que su sangre nos será demandada en nuestras manos. Y no sé ustedes, pero en el día, cuando se ha entregado todo, pasemos y Él nos vea y todas nuestras obras sean pasadas por fuego. Y quisiera en mi corazón, dice la palabra que sí, a lo mejor, dice la palabra que sí será salvo, no a lo mejor, sí será salvo. Pero Dios no quiere una iglesia pasiva, Dios no quiere una iglesia que no quiera servirle. También dice que el que no lleve fruto será quemado. Pero lo importante es, hermanos, que dice, porque vosotros produce el querer como el hacer. Si ya produjo el querer en ustedes, dejen que lo termine, dejen que lo haga, dejen que termine lo que empezó, la obra que empezó en sus corazones. Déjenselo a Dios, porque si Él lo puso, se están resistiendo a la voluntad de Dios, nos estamos resistiendo a la voluntad de Dios. Que qué nos van a decir, que nos van a tachar, que lo que no importa. Recompensa más grande y galardón más grande tendremos, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe. ¿Por qué los digo, hermanos? Porque dice Pablo, vestidos como escogidos de Dios, vestidos como escogidos. Y si somos escogidos, por algo nos llamó, por algo nos sacó del mundo, por algo nos sacó de donde estábamos. Dice la palabra que de lo vil y lo menospreciado nos sacó Dios. Y no para juzgar, no para criticar, no para buscar el pecado ajeno con una lupa y ver el pecado ajeno de las personas con una lupa, sino para reflejarnos y con el amor y la paciencia que Cristo nos perdonó nuestros pecados y nos amó, también hacerlo para con nosotros. Entonces sería todo, hermanos. Les doy muchas gracias por este tiempo y Dios les bendiga. Seguimos ahorita con el mensaje de la carta del pastor Jorge. Buenas noches, hermanos. Antes de que oremos por nuestros niños, les pido una disculpa si no he saludado a alguien como normalmente lo hago, porque ahorita pues los hermanos que han orado por mí saben que algo estoy viviendo ahorita que no alcanzo a entender. Puedo verles a ustedes y les recuerdo, pero no recuerdo sus nombres, o me dicen sus nombres, yo sé que sí existen en mi mente, pero no veo recuerdos de algo, ¿sí? Si alguien no saludo con la naturalidad de siempre, nada más que lo comprendan, ¿sí? Me dijeron que no venga hoy, pero pues
La palabra está y la palabra no se va. Y yo creo que sobre todas las cosas la palabra tiene que ser dicha, ¿sí? Y no debe de haber nada más que la palabra. Y nada más les pido esa comprensión de que si a alguien no le saludo como normalmente saludo, pues que por favor lo comprendan, ¿no? Bueno, entonces les doy la bienvenida general a todos. Sí, todos sean bienvenidos a la casa del Señor. Los niños, vamos a orar por los niños. Y mientras los niños vienen, hermano, ya no va a haber más ondas. Ya no va a haber más ondas, porque dice la palabra en Efesios, vamos a buscar la palabra, Efesios, que dice 5, ahorita lo buscamos, ahorita se lo busco. Ahorita te busco dónde está el versículo que te quería leer. ¿Sí? Por respeto no te interrumpí tu canto, hermano, pero dice la palabra 5:19, Efesios, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Hay que entender, hermanos, que la iglesia no es un centro de baile, no es un lugar en donde venimos a danzar, a comunicar. No es. ¿Quieres cantar a Dios así? Cántala en tu casa. Acá no. Acá no es tu casa. Tienes que entender que este es un lugar solemne. ¿Es casa de quién? De Dios. Y si es casa de Dios, le vas a cantar como a Él le gusta que le cantemos, ¿sí? ¿Sí? Ya lo va a ver. ¿Sí? Ahora, antes de que cantes, hermano, me vas a mostrar tus cantos. Si son himnos y cánticos espirituales, los cantes. Si no, no. Porque luego hasta los hermanos ya estaban bailando y digo, esto es una iglesia y no es un Santa Clara o algo así. ¿Sí? Dicho esto, por favor, vamos a orar por nuestros niños. ¿O van a continuar con los maestros? ¿Van a continuar con ustedes? Los niños. Bueno, vamos a orar, hermanos, para dar la prédica. Bendito Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias. En esta noche, Señor, te pedimos que nos toques, que nos muestres el mensaje que hoy tú preparaste. Te damos gracias por todo, Señor. Te damos gracias por las bendiciones, te damos gracias por tu amor, te damos gracias porque estás aquí, que estás manifestado en nosotros. Gracias porque a pesar de todo dice tu palabra, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece y que no hay nada que me aparte de tu amor y no hay nada. Y aunque pase todo lo que tenga que pasar, tú estarás conmigo, dice tu palabra, y es una promesa que tenemos. En el nombre de Cristo Jesús, los niños ya vinieron, ahora sí, cierren sus ojitos, tenés, cierren sus ojitos, vamos a orar. Muy bien. Bendito Padre, bendice a nuestros niños, protégelos, guárdalos, cuídalos, Señor. Dales una especial bendición a ellos y donde ellos estén sea una bendición para sus padres. Te doy gracias por los maestros, te doy gracias por los jóvenes, te doy gracias por el joven que acaba de hablar la palabra, te doy gracias por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, seguimos. Hoy, hermanos, les había dicho que íbamos a empezar a ver la palabra bajo la luz de la gracia, la ley. Íbamos a ver, de hecho, teníamos una prédica preparada para hoy que se llamaba Jesús es paciente, pero hoy en la mañana, en la tarde más o menos, me trajeron unas hojitas de unos estudios que teníamos que dar. Lo leí, lo oramos y es de Dios, y eso es lo que hoy vamos a dar. Dios puso todo lo que se tenía que dar, se cambió todo lo que se tenía que cambiar para poder dar este mensaje, y esperemos que sirva a todos como nos ha servido, me ha servido a mí. Vamos a empezar, hermanos, con 2 de Pedro 3:1 y vamos a tratar de ser un poquito ágiles para poder terminar. No es un estudio largo, pero sí es de comprensión. Hermanos, les puede quitar el eco. Dice acá, 2 de Pedro 3:1. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Entonces, si me dice que hay un limpio entendimiento, hermanos, quiere decir que hay un otro entendimiento
que no es limpio, ¿no? ¿O no? Hay nuestro entendimiento y el entendimiento que viene de Dios. Eso vamos a ver. Hoy vamos a ver una enfrentación, una confrontación entre Cornelio y Pedro. Vamos a ver quién va a ganar. Buscamos Hechos, que es nuestra base de lo que es el mensaje, Hechos capítulo 10. Y la persona que me dio las hojas me estaba explicando de dónde vino todo esto. Y fue bendición. Así es que compartimos esta bendición. Dice la palabra de Dios. Es todo el capítulo, pero no lo vamos a leer todo. Vamos a leerlo paso a paso y mientras se lee uno se explica, ¿sí? Porque es algo muy interesante. Yo le puse Cornelio y Pedro. ¿Quieres poner un número a Cornelio y un número a Pedro? Ponlo, porque vamos a hacer comparativos para que veas cómo reacciona Cornelio y cómo reacciona Pedro. Y hay que aprender esto, porque no por algo Dios le puso al muchacho que dar el tema que dio, la pequeña prédica que dio, porque se enlaza perfecto con lo que vamos a ver. Empezamos, dice aquí: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Muy bien, empezamos. Centurión, hermanos, era un oficial de alto grado, era romano, ¿sí? Una centuria, nosotros pensamos que son 100 soldados y no es así. Empieza con 30, de 30 sube a 60 y lo máximo de soldados que tiene una centuria son 80, ¿sí? Para que no se vayan con la pinta de centurión son 100, no. Centurión no viene de 100, no viene de 100. Para que alguien sea llamado centurión, escuchen las características que tenía que tener ese oficial para ser llamado centurión. Son 3. La primera, resistencia. La segunda, templanza. Y la tercera, mando. ¿Se parece un poco a lo que Dios nos pide a nosotros, sí o no? Si no lo creen, vamos a ver qué dice segunda de Pedro 1, 5 al 9. Y yo creo que Pedro le aprendió mucho a Cornelio, ¿sí? Si alguien lo busca, que lo lea, por favor, para hacerlo más rápido. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 9. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadió a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Hemos hablado de esto muchas veces y este camino se llama el camino hacia el perfeccionamiento. Escucha que aquí están las 3 cosas de las cuales Cornelio tenía, ¿sí? Él era resistente, era templado y tenía un don de liderazgo que se ve acá con el dominio propio, ¿sí? Tenía dominio propio, tenía virtud, tenía conocimiento, tenía afecto fraternal, tenía todo esto. Y hablaba el muchacho de que si nosotros no tenemos frutos, seremos cortados. Y acá me dice, estas cosas tienen que abundar en nosotros para que no estemos ociosos y podamos tener fruto. ¿Quieres tener fruto? Haz esto que dice aquí. Amén. Ahora vamos a ver. ¿Cuál era la característica que yo estoy viendo aquí en Cornelio? Dice acá, piadoso, versículo 2 de Hechos 10, dice piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Vamos a ver este versículo porque es fundamental. Me dice acá, temeroso de Dios, me dice Proverbios 1:7, porque el principio de la sabiduría es Él. Entonces era una persona sabia según la palabra de Dios, ¿sí o no?
y era romano, estoy hablando de un romano. Segundo, con toda su casa, o sea que no él únicamente adoraba a ese Dios ajeno a su tradición, ajeno al lugar de nacimiento, porque él había escuchado la doctrina de Cristo y la creyó, tanto que la creyó, hermanos, que la practicó. La creyó y la practicó a pesar de ser un oficial de alto rango. No le importó practicarlo. Tan es así, que ahorita vas a ir viendo en el versículo 3, porque te digo que lo practicaba. No únicamente él, sino que también se lo enseñó a su familia, y que hacía muchas limosnas al pueblo. La palabra limosna nosotros la hemos pervertido, porque ahora para nosotros limosna es dar lo que nos sobra, ¿o no? Dame una limosna a la persona, agarras, buscas $1, $2, ¿verdad? Es una limosna. Pero te voy a decir lo que significa la palabra limosna. La palabra limosna quiere decir ayuda voluntaria que se da sin esperar nada a cambio. ¿Está hablando de dinero? No únicamente. Está hablando de un contenido espiritual fuerte. Amén. Dice el versículo 3. Fíjense lo que Dios le dio a Cornelio. Le dio una visión a pesar de no ser judío, era romano. Le dio claramente una visión, como a la hora novena del día. Y te digo por qué es importante la hora novena, porque él era romano y ellos no hacían sus rezos a esa hora. Ellos hacían sus rezos a la hora sexta. Pero él, según la tradición judía, empezó a hacer sus oraciones a la hora novena porque él quería conocer y seguir a Dios, pero no le era permitido entrar al templo de Jerusalén porque era romano. Él quería, pero no podía, no le era permitido. ¿Sí? Y fíjate esto que dice acá. La hora novena no son las 9. No, que la hora novena, yo te digo qué hora es, son las 3 de la tarde. La hora novena son las 3 de la tarde. Es la hora en que murió Jesucristo, a la hora novena murió Él. Dice acá, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía a Cornelio, fíjate, hay muchos versículos donde te dicen en Salmos, Él me llama por mi nombre. Y cuando tienes una visión, no te dice, oye fulanito, oye sotanito, te dice tu nombre. Él entra y dice tu nombre cuando te da una visión que viene de Dios. ¿Sí? Y te voy a decir algo. ¿Qué dice el Salmo 34? Y creo que lo dijo el hermano hace ratito cuando dio su testimonio. Salmo 34, versículos 7 y 8. ¿Qué dice? Se lo sabe el hermano. El ángel de Jehová acampa alrededor de quienes, los que le temen, y Cornelio era una persona que tenía temor de Jehová. Dice, y los defiende. Dice, y ver que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Cornelio era una persona que era romano y estaba yendo en contra de su naturaleza, porque a pesar de que no le permitían aprender de Dios, a él no le importó. Él lo hacía porque creyó que era la verdad. No me dejas ir al templo, no me dejas entrar al templo porque tengo tatuajes, porque tengo mi arete, no me importa. Yo le sirvo a Dios de la manera como yo ya aprendí. Y muchas iglesias restringen la entrada a personas con esa situación cuando no debe de ser. Amén. ¿De qué me sirve no tener ningún tatuaje si vengo nada más a sentarme? Cuando hay gente que ha entendido el amor de Dios y no importa que esté yo de tatuajes de su vida pasada, no se los puede quitar. A menos que tú le hagas una ofrenda y le digas, ¿sabes qué? Ven, te quito los tatuajes. Si no lo vas a hacer, hermano, no hables mal de nadie. ¿Se entendió? Muy bien, qué bueno. Me da gusto eso. Dice la palabra, seguimos. Él mirando fijamente y atemorizado dijo,
¿a quién se refirió Cornelio? A Dios, dijo Señor. Entonces él entendió que la visión venía de Dios. Él tenía algo que podía identificar que Dios era su Señor y que le estaba dando una visión. Amén. Amén. Muy bien. Muy bien. Fíjate que le dice el ángel: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. ¿Sí? Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, y aquí entra Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, o otro Simón, que tiene su casa junto al mar, y él te dirá lo que es necesario que hagas. Yéndose el ángel que hablaba con Cornelio, Cornelio dudó y se puso a pensar si lo hacía. ¿Eso dice? No. Característica número 1 de Cornelio, cuando le dio la orden de Jesucristo, ¿qué hizo? Inmediatamente, dice la palabra, este llamó a todos de sus criados, y no cualquier criado, dice, y a un devoto. ¿Qué quiere decir devoto? Bien. Alguien que es dedicado con fervor a obras de piedad. O sea, no era cualquier hombre que él escogió para lo que Dios le dijo que haga. Era devoto. Amén. Cornelio, romano, que le prohibieron servir a Dios en Jerusalén en el templo, que nunca le había hablado Dios, pero que no le importó eso, porque quería conocer al Dios que alguna vez escuchó predicar, pero escuchó predicar a Jesucristo. Y quería seguir el amor de lo que había él escuchado y entendido, y lo había comunicado a su familia, y su familia había aceptado y creído lo que él estaba practicando. Cuando él escucha que ese Dios le está hablando y le está contestando, él no tuvo duda. Inmediatamente hizo lo que Dios le puso que haga. Amén. Ve que dice acá, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. O sea que ni siquiera esperó, eran las 3, terminó la visión, llamó a sus criados, les explicó lo que tenían que hacer, tampoco dudaron porque eran devotos y fueron a la comisión que Dios les había puesto. ¿Se dieron cuenta? ¿Se dieron cuenta? Dice acá, a ver, ¿en dónde estoy? En el 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Si la hora novena eran las 3 de la tarde, la hora sexta, ¿qué hora es? 6. ¿Será? Las 12, muy bien. Era mediodía. ¿Sí? Era mediodía y Pedro le dio hambre. ¿Sí? Estaba en el techo de una casa, dice acá. Tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis. Vio el cielo abierto, que descendía algo semejante a un gran lienzo. Fíjate cómo Dios hace un comparativo. Le da a Cornelio, gentil, una visión, y le da a un judío visión. ¿Quién de los dos debió haber creído más rápido la visión? Judío, Pedro. Muy bien. Vamos a ver cuál es la reacción de Pedrito, nuestro amigo Pedrito. En el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Aquí no lo especifica, pero según Levítico eran animales inmundos. ¿Sí? Y escuchen, y le vino una voz que decía, ¿qué decía? Levántate y si quieres, mata y come. Eso le dijeron, ¿verdad? ¿Qué le dijeron, Rodrigo? Muy bien. Le dijeron, levántate. ¿Qué más? 3 órdenes le dieron. 3 órdenes le dieron. Levántate,
mata y come. Le dieron opción si quería. No. A Cornelio, ¿cuántas órdenes le dieron? ¿Cuántas órdenes le dieron a Cornelio? ¿Será? Le dieron solo una. Era más difícil dudar de una que de tres. Y Dios le da, fíjate, Jesús le habla, porque Pedro ya había caminado con Jesucristo. Era más difícil creer a Pedro que a Cornelio. Si Pedro ya había visto todos los milagros que Cristo había hecho. ¿Sí? Pero ve que dice Pedro, ¿cómo reacciona Pedro? Dice, entonces Pedro dice, Señor, ¿qué dice? Ahorita lo hago. ¿Eso dice? Dice el Señor, no. ¿Qué cosa? No lo voy a hacer. Entonces ese es el falso entendimiento. Dios me está diciendo algo, lo debo de cuestionar, sí o no. No, por algo me lo está diciendo Dios, yo lo hago. Porque si no, entonces consecuencias vendrán. Dice acá. Porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Sin embargo, Dios es paciente y le dice la voz por segunda vez, lo que Dios limpió no lo llames común. Le explica a Dios, mira Pedro, no has entendido, ya limpié todo, levántate, mate y come, le dice. Y lo hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. O sea que 3 veces Pedro le dijo a Dios, no. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí, fíjense, a una parte que le dijo que no a Dios, estaba dudando si era de Dios o no era de Dios, y escuchó la voz de Dios. Dice, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta, llamando, el 18, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Estos eran los devotos que ya habían llegado a casa de Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, el Espíritu Santo le habló y le dijo, he aquí, 3 hombres te buscan. Y fíjense la orden que da el Espíritu Santo. Primero le habló Dios y luego le habla el Espíritu Santo. Y fíjate lo que hace Pedro. Levántate pues, desciende, ¿y qué le dice? Y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. El Espíritu Santo dijo esto, pero la orden que le dio a Cornelio, ¿de quién vino? Vino de Dios. 21. Entonces Pedro descendió donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, los acompañó. ¿Eso dice? No, les preguntó, les dijo, he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Les pregunta y los cuestiona, cuando el Espíritu Santo le había dicho a Pedro, simplemente desciende y ve con ellos. ¿No es verdad? Y vean la actitud de Pedro. Es que no lo quiero hacer, Señor, porque tengo que estar seguro. ¿Se dieron cuenta? Así somos nosotros, hermanos, con Pedro, todos nosotros. Ellos dijeron, le explicaron, porque ellos no tenían ninguna duda de por qué Dios los mandó. Les dijo, Cornelio el centurión, y vean lo que dice, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio. ¿Sí? Ahí Pedro, en toda la nación de los judíos. ¿Saben por qué? Porque que un centurión se postre a la hora novena a orar a un Dios que no era el Dios de nacimiento de ellos, era algo respetable. ¿Sí? Él estaba a cargo de 80 soldados, los mejores soldados de ese escuadrón, y a la hora novena le decía, espéreme porque voy a orar. Y no le importaba declarar su fe. Por eso tenía respeto de los judíos. Dice acá, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir, no de preguntarte, de que vengas con nosotros. No te estoy preguntando si quieres, Dios dijo que vengas con nosotros para oír tus palabras. Vean que dice 23. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó.
Y fíjense, al día siguiente se levantó y se fue con ellos. Además, tenía que estar 100% seguro, como dicen los jóvenes, tenía que estar sure. Y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Fíjense lo interesante que se va a poner ahora. Al otro día entraron en Cesarea, Cornelio los estaba esperando. Cornelio no dudó que Pedro iba a venir porque era palabra de Dios. Fíjense lo que hizo Cornelio. Va a venir Pedro porque Dios lo dijo. A ver, reúnan a toda la gente que amamos, porque la bendición no va a ser solo para mí. Vean lo que dijo acá. Habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos de la casa de Cornelio, se llenó esperando a Pedro. ¿Sí? Porque Pedro para Cornelio era una persona respetable porque anduvo con Cristo. Y es la actitud que tiene en el 25. Le dice: cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. 27. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. ¿Era necesario que diga esto Pedro? Era necesario que diga esto. Yo soy judío y ustedes les vengo a hacer el favor de hablarles de la palabra, porque la palabra es que no lo debo de hacer, pero vine y lo estoy haciendo porque me mandaron. No lo quiero hacer, es lo que estaba diciendo, se llama prejuicio. Había juzgado a Cornelio y a las personas que estaban allá antes de darle la bendición, porque esto no tenía por qué decir. Cuando tú veas a alguien, no lo juzgues por lo que ves, tú háblale del amor de Dios y que no te importe lo demás. ¿Sí? No digas: es que yo tengo 10 años en el ministerio. Ajá. Para vergüenza lo dices. ¿Sabes por qué? Porque hay gente que tiene 10 días en el ministerio y tiene más hijos espirituales que tú. Entonces no se trata del tiempo que llevas moldeando la silla donde estás sentado. ¿Sí? Se trata del tiempo que pasas en comunión con Dios. De eso se trata. Dice acá, para colmo le dice: pero a mí me ha mostrado Dios. O sea, diciéndome, solo a mí. Ella faltó que diga: lero. Solo a mí me habla Dios. ¿Sí? La actitud de Pedro, la arrogancia, dice acá: pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Se lo mostró, es verdad. Obedeció. ¿Por qué no lo dijo? ¿Por qué no dijo Pedro que a mí me dio una orden Dios y no lo hice? ¿Por qué dijo nada más lo que le convenía? Cuando damos testimonio, hermanos, muchas veces decimos lo que nos conviene y no decimos nuestro error. Y si vas a dar un testimonio, tienes que decir primero tu error, tu pecado y cómo Dios te restauró, porque ese es un testimonio. Si no, se llama hacer actitudes de fariseísmo. Testimonio es venir y decir: yo ofendí a Dios, yo pequé contra Dios de esta manera, pero Dios tuvo misericordia de mí y me levantó, y por eso ahora vengo y le doy a Dios la honra y la gloria. Eso es un testimonio. ¿Amén? Eso es un testimonio. Dice acá: por lo cual, al ser llamado, fíjense lo que dice Pedro, aparte se vuelve mentiroso. Fíjense lo que dice: por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. ¿Es verdad? ¿Es verdad lo que dijo Pedro? No hizo nada sin replicar, al contrario, lo que más hizo fue replicar, cuestionar, dudar y decirle a Dios no, porque literalmente le dijo a Dios que no. ¿Sí? Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Dice el 30. Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que hasta ahora yo estaba en ayunas. Fíjense cuántos días tardó Pedro en llegar donde estaba Cornelio.
¿sí? 4 días, vamos a suponer que 3 días sea el viaje porque un día atrasó Pedro, les digo quédense y mañana nos vamos. O sea que 3 días debió haber tardado el viaje, pero tardó un día más por la desobediencia de Pedro. Dice acá, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho, fíjense lo que le dice Cornelio, tú has hecho bien en venir, porque yo no dije que vengas, lo dijo Dios. Tú hiciste bien en venir, no por nosotros, por ti, porque si no a ti Dios te iba a hacer algo. ¿Se entiende? Tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de ¿quién? ¿Qué dice? Sé que le digo Cornelio, ¿sabes qué? Aquí no me vas a venir a pantallar. Tú eres un hombre igual que yo. Dios te habla igual que a mí, ¿sí? Y yo no estoy delante de ningún hombre para que me enseñe el hombre. Estamos delante de la presencia de Dios. Y Dios te mandó para que nos des palabra y ahora tú le vas a obedecer a Dios y nosotros vamos a escuchar la palabra que Dios te va a poner. ¿Se dieron cuenta? O sea que Cornelio lo puso en su lugar. Si te crees aquí apóstol o lo que sea, no. Te equivocas. Estamos delante de Dios, no delante del hombre. Y hay que aprender de la actitud de Cornelio. Dice acá, para oír todo lo que Dios te ha mandado. Desde entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: ahora entiendo. En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Y analizar todo el resto del capítulo está hermoso, pero lo que al final el mensaje, hermanos, es este. Pedro reconoce que la presencia de Dios, hermanos, no depende de qué tan cerca estoy de Dios, entre comillas, porque él caminó con Cristo, aprendió con Cristo supuestamente. Pero Cornelio no podía estar en el templo buscando a Dios, él lo buscaba en la intimidad de su casa, públicamente le daba la honra, ayudaba a las personas por amor y no por interés, y eso fue lo que Dios vio. Ahora, hermanos, respondiendo al hermano que me hizo una pregunta entrando, ¿por qué a veces en la iglesia no hay gente? La respuesta aquí está. La gente que quiera venir a la iglesia va a venir y se puede llenar la iglesia, pero yo te voy a decir una cosa, hermano. No es tan importante que la iglesia esté llena. Si va a estar llena de gente que no quiere trabajar, la verdad no me interesa trabajar en una iglesia llena. Pero si va a haber 10 o 20 que le van a querer servir a Dios y esos 20 se van a convertir en 100, prefiero trabajar con esos 10 y con esos 20. Porque la obra no es tuya ni es mía, es de quién. De Dios, y Él va a sustentar su obra. ¿No es promesa de Dios? Entonces hay que creerlo, ¿sí? No te preocupes si la iglesia no está llena. Preocúpate cuando no haya fruto, como dijo el hermano. Ahí sí hay un problema. Porque entonces toda la iglesia, en vez de irse a la presencia de Dios, se va a ir a la presencia, pero de quién sabe dónde. Y hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado porque somos una iglesia de Dios. O al menos eso tratamos de que sea, ¿sí? Muy bien. Escucha lo que te digo. El versículo 43 y 44 dice: de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Cornelio y su familia ya habían creído, pero les faltaba aceptar a Cristo de la manera correcta. Y ayer vimos la manera correcta que está en Lucas, ¿no es verdad, hermanos? Que decía arrepentimiento y perdón, que fue lo que Dios quiso que Pedro fuera el instrumento para predicarles arrepentimiento y perdón. Y cuando lo hicieron, ¿qué pasó? Cornelio y toda su casa aceptaron a Cristo, y no solo recibieron a Cristo, sino que recibieron también
el Espíritu Santo de la promesa, y no solamente eso, sino que bíblicamente fueron las primeras personas bautizadas gentiles. Fueron los primeros gentiles bautizados en el nombre de Jesús. Fíjense qué poderoso es cuando alguien hace las cosas que Dios dice, sin cuestionar, sin esperar, sin dudar. Porque siempre hay una bendición que llega, no solamente para ti, llega para todos los que te conocen, para todos los que te conocen. Y si haces lo contrario, la consecuencia llega no solo para ti, también llega para todos los que te conocen. Entonces, ¿qué prefieres tú? Regresamos a Deuteronomio. ¿Qué prefieres? ¿Camino de bendición o camino de maldición? Escoge tú. Escoge tú a quién le quieres servir o qué quieres, dónde quieres caminar. Pero sí te voy a decir una cosa. Vamos a ver el Salmo 40. No todo lo vamos a ver, solamente un versículo que a mí me tocó el Señor hace un ratito que lo leí. Dice acá, el versículo 4, poderoso, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Y viniendo, hermanos, viniendo en el coche que me estaban trayendo, y cuando me empecé a sentir un poquito mal, me vino a mi mente este versículo, y por eso lo leímos en la lectura. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. ¿Y qué dice? No mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira. No voltees a ver ni a la izquierda ni a la derecha, porque te van a jalar, o te van a confundir, o te van a engañar. Tu mirada, dice Colosenses, ¿dónde debe estar? ¿Y dónde está Él? Adelante. No puedes ver para atrás, ni puedes ver a tu derecha, ni a tu izquierda, vas a ver adelante. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? No te interese. Tu mirada en Cristo, cuidando la promesa de tu salvación y tratando de ser fruto y semilla, no solamente fruto, porque hay fruto que cae y se echa a perder. Pero cuando el fruto tiene semilla, cae, se reproduce y se reproduce y se reproduce. Y esa es la cadena espiritual que debemos de hacer. Amén, hermanos. Vamos a orar, ponemos de pie, por favor. Y vamos a cantar una canción que le pedí al hermano que me busque terminando la oración. ¿Tienes alguna petición? Hazla ahorita durante la oración. ¿Quieres repetir la oración que vamos a hacer? Bendito Padre que estás en los cielos, Señor, tú conoces mi sentir, conoces el interior de cada uno de nosotros, hermanos, aquí. Yo sé que tú me vas a ayudar, como vas a ayudar a todos los que aquí estamos. Sabemos que tienes los ojos puestos en este lugar porque a veces se engaña la vista y queremos que la bendición esté aquí en la iglesia. Y no nos hemos dado cuenta de que la iglesia está haciendo bendición para el pueblo de Ponché. Porque cuando se han empezado las visitas, Señor, se han convertido mucha gente ha aceptado al Señor. Entonces la iglesia está haciendo bendición. La iglesia está haciendo bendición, estás usando a la gente de la iglesia. Gente que tiene un mes y medio, está avergonzando a los que tienen 5, 10, 15 años. Porque tú te muestras en el humilde y no en el orgulloso, en el que solo se preocupan los problemas de aquí adentro. Abran sus ojos y dejen de estar viendo el interior de la iglesia. Lo que hay que ver es afuera, donde está la necesidad, la gente que no tiene a Dios. Si tú crees tener a Dios, obedécelo, sírvele. No te conviertas en un inútil espiritual, y disculpa la palabra si te ofende, pero es la verdad. No te conviertas en un mueble. No eres un mueble, eres un templo en donde está el Espíritu de Él y puede ser usado o puede ser hecho a un lado, lo que tú decidas.
Pero qué privilegio es que el Señor te toque en sus manos y te use. Entonces pide a Dios ser usado. Es la mayor bendición que tú puedes tener como hijo de Dios, que tu mismo Padre te use para bendición. Y tú sabes, Señor, lo que ahora estamos pasando, y tú pondrás el porqué y las razones. No lo entiendo ahora, pero no, tampoco me voy a preocupar. Tú tienes todo bajo tu control. Te doy gracias por todo, Señor. Te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que están aquí, por los muchachos que dieron estudio, por el joven que predicó. Te doy gracias por ello, por las visitas. Te doy gracias por todo, Señor. En el nombre de Jesús bendecimos a cada hogar, cada familia, cada corazón, cada mente, cada intención. Tú lo conoces, Señor. Y tú siempre tienes ahí, dentro de cada uno, esa llama que no se quiere apagar. Y cuando esa llama termine de florecer, arder, como dice la palabra, y avivar el fuego, entonces entenderemos hijos de quién somos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, cantamos la canción, hermanos, que